¿Sabes qué tiene que ver el reparto de pesos con el hecho de que los coches eléctricos sean casi todos SUV? Y es que siempre que se habla de este tema se piensa en coches térmicos, un gran error. Hoy toca clase magistral de técnica. Hablaremos del famoso momento polar, de SUV, de eléctricos, de deportivos, habrá pizarra hermética y 5 conclusiones. Mi intención es sorprenderos. ¿Lo conseguiré? Desde Autoclásica 2023, en Buenos Aires, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Y antes de decir nada, para que no me deis caña, ya lo dije en el anterior vídeo de clases magistrales, lo llamo así como formato periodístico, no tanto por el magisterio de este que os habla. Así que no me deis caña. Probablemente el peso sea lo que más influye en el comportamiento, yo diría que en la personalidad de un coche, tanto por su cantidad, es decir, la masa total, como por su calidad, que es el reparto. Y ojo, y es muy importante y el motivo por el cual muchísimos coches eléctricos, yo os diría que la mayoría son SUV. En este vídeo nos vamos a centrar en, como os decía, la calidad, es decir, en el reparto de pesos, porque en cuanto a la cantidad, está claro, aquí no hay ninguna duda. Cuanto menos, mejor. Un coche que pesa menos, frenará mejor, acelerará más, gastará menos, será más rápido en curva y sobre todo será más rápido y más ágil y más eficiente en donde se demuestra un coche deportivo, en el paso de recta a curva. Y esto no lo digo yo, ya lo decía el magistral Colin Chapman, que decía: quítame un kilo, prefiero que me quites un kilo a que me des un caballo. Esta frase sí que es una clase magistral. Así que este vídeo vamos a centrarnos en hablar del reparto de pesos. Pero antes de empezar os pido un minuto, solo un minuto de atención para daros un consejo que tiene que ver con O2, que nos apoya en este vídeo. Y es que si estás buscando una buena conexión para tu casa y para tu móvil y no quieres problemas, yo te recomiendo O2, porque personalmente yo estoy encantado. Me gusta porque es la compañía de fibra y móvil más transparente y sencilla, con un precio final claro, sin sorpresas en la factura y algo que valoro mucho, sin permanencia. Te puedes ir cuando quieras. Si los necesitas, llamas a atención al cliente y tendrás una sorpresa, que en O2 te van a atender personas, no máquinas. A mí eso me da tranquilidad y también me da tranquilidad disfrutar de la mayor red de fibra y tecnología 5G, que es la de Telefónica. Y ahora O2 ofrece a sus clientes de fibra y móvil el servicio O2 Cloud, que tienes 500 gigas de almacenamiento para que guardes tus fotos, tus vídeos, los que más interés tengas, y además con la principal ventaja es que puedes acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Puedes descubrir las tarifas y tener más información entrando en la web o2online.es o llamando al 1551. ¿Dónde lo ponemos? Como os decía, quiero sorprenderos. Así que si pensáis que lo ideal es tener un reparto 50-50 o próximo al 50-50, estáis equivocados. Bueno, estáis parcialmente equivocados, porque además del reparto de pesos, importa la concentración del peso. Para explicar eso vamos a recurrir, como siempre, a nuestra querida pizarra hermética. Vamos a dibujar tres coches y en el primero, bueno, vamos a hacer el chasis. Aquí tenemos las dos ruedas y en el primero vamos a poner el motor central, con el cambio, aquí, central trasero. ¿Qué conseguimos? Bueno, aquí iría pues el depósito, el radiador. Conseguimos un reparto de pesos, vamos a suponer que sea de 40%, 60%. En el segundo caso, vamos a poner el coche con el motor detrás. Todos estamos pensando en un 911, puede ser un Alpine, puede ser un Volkswagen. Bueno, pero ¿qué hacemos? Como tenemos el motor detrás, que por cierto, tanto el Volkswagen como el 911 era refrigerado por aire y de aluminio muy ligero, pues aquí vamos a poner, pues ponemos aquí el depósito de gasolina, la batería, el radiador, ponemos aquí todos los accesorios que podamos y podemos llegar a tener un reparto, incluso, pues digamos, vamos a suponer que sea el mismo, 40-60. Y aquí tenemos un tercer coche y en este pues vamos a suponer que es propulsión trasera, con lo cual lleva una rueda de transmisión, pero podemos poner el motor central delantero, es decir, por detrás del eje trasero. Lo vamos a poner aquí.
Y en este caso, el reparto de peso que tengamos sería 60%, 40%. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el mejor y cuál es el peor? Vamos a poner aquí la clasificación. Pues el mejor, eso seguro que coincidimos todos. El primero, es el mejor. Pero ¿cuál es el segundo mejor? Pues el segundo mejor es este. Y este es el peor de todos. Y diréis, bueno, Máximo, si tiene el mismo reparto de pesos. Sí, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Por culpa del famoso momento polar de inercia. Momento polar de inercia. Vamos primero con la definición puramente técnica y luego con la explicación que veréis que no es tan complicada. Momento polar de inercia es, abro comillas y lo leo literalmente, una medida de la resistencia de un objeto a cambiar su velocidad de rotación alrededor de un eje específico. En otras palabras, nos indica cuánta inercia tiene un objeto para girar alrededor de un eje en particular. Aplicado a un coche, es la resistencia que presenta ese coche a, en vez de seguir recto, girar en una curva. Para explicarlo, vamos a volver a los coches que hemos visto antes y a nuestra pizarra hermética. Vamos a ver cómo afecta el momento polar de inercia a los tres coches que hemos dibujado. Aquí tenemos el primero, el motor central. Como hemos dicho, el momento polar de inercia es la resistencia que presentan los coches a girar alrededor de su eje. Este sería el centro, pues la resistencia que presentan. Bueno, pues vamos con el coche de motor central. Cuando giramos las ruedas, vamos a suponer que giramos las ruedas así, para este lado, bueno, pues el peso del motor empuja las ruedas, pero hace que el eje delantero sea más fácil meterlo en curva. ¿Qué pasa en este otro caso? Giramos también las ruedas. ¿Y qué sucede? Pues sucede dos cosas. Una, sí, es verdad que el motor también va a empujar a las ruedas delanteras, pero el problema es que este peso que tenemos aquí va a tirar hacia adelante. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Imaginaos un dardo. Este coche, quitando el motor, es como si fuera un dardo. No hay nada que cueste girar más que un dardo, porque lleva todo el peso delante y resistencia aerodinámica detrás. Este coche será complicado, porque encima luego cuando gire, cuando hayamos conseguido meter este peso para adentro, va a pasar que este peso, también por el momento polar de inercia, que lo llevamos ahí detrás colgando, va a costar más girarlo. Como os decía, el caso intermedio, pero para hacer un coche, este dibujo es una rueda enorme, pero da igual. Aquí pasa lo mismo. Hombre, aquí el peso empuja de más atrás, digamos que las ruedas van delante y lo van llevando, aquí el peso está más delante, pero también empuja las ruedas delanteras de una forma mucho más noble. Así que este coche será el que más fácilmente gire. Después este, que por cierto, si van 4 personas, pues el peso ya está al 50-50. Y el más complicado de llevar, con diferencia, como podéis imaginar, va a ser el de motor trasero, aunque lleve mucho peso delante para compensar. Primera conclusión y reflexión. Esta primera conclusión sí que es breve y sencilla. Lo ideal del peso es que vaya concentrado en el centro del coche y lo más bajo posible. Pero luego viene la reflexión. ¿Qué es lo más pesado que lleva un coche? Bueno, si exceptuamos a los pasajeros, ya hablaremos de eso. Pues todos me diréis que el motor. Pues no necesariamente. Bueno, probablemente sean los pasajeros. Aquí también influye mucho, si hablamos, por ejemplo, de un biplaza, los pasajeros, que son 2, pongamos 75 kilos, no va a ser lo más pesado, pero si hablas de un monovolumen de 9 plazas, pues sí puedes que sea lo más pesado. Pero de las partes mecánicas, no necesariamente el motor es la parte más pesada. En un coche convencional, el motor pesa más, vamos a llamarlo así, que la reserva de energía, que el depósito. A ver, en un coche convencional, con motor de explosión, o motor diésel, me da igual, un motor de 4 cilindros, en torno a 2 litros, con la caja de cambios puede pesar, digamos, entre 200, 250, un máximo de 300 kilos, ponerle 50 más o hasta 100 más si es un V6. ¿Y cuánto pesa el depósito de gasolina suponiendo que esté lleno? Bueno, pues si tenemos un depósito de 60 litros, sabéis que la gasolina pesa más o menos 0,7 kilos por litro, hablamos que el depósito de gasolina lleno pesa unos 42 kilos. Alguno estará pensando, ¿y dónde está la sorpresa? En los eléctricos. Un coche eléctrico puro, para tener una autonomía decente, y yo entiendo por decente entre 400 y 600 kilómetros por decir algo, tiene que tener unas baterías que pueden pesar entre 500
y 600 kilos. En cambio, los motores eléctricos pesan muy poquito, aunque lleve dos, es que un motor eléctrico puede pesar, primero que es un tamaño muy pequeño, y puede pesar entre 40 y 60 kilos como mucho. Segunda conclusión. La segunda conclusión es que en un coche con motor térmico lo que interesa poner lo más centrado en el centro y más bajo posible es el motor. Y en cambio en un coche eléctrico lo que interesa poner lo más bajo posible y centrado no son los motores o el motor, son las baterías. Eléctricos y sub, amor de conveniencia. Os decía al comenzar que os iba a explicar por qué el concepto sub y el concepto de coche eléctrico se dan la mano. Y para demostrároslo os voy a proponer un reto. Os vais a convertir, en este momento, os vais a convertir en un ingeniero al que le han pedido diseñar un coche eléctrico. Y nos vamos a ir otra vez a nuestra pizarra hermética. Como te decía, eres un ingeniero y te dices que tienes que diseñar un coche y te dicen es un coche con esta distancia entre ejes. Y tú que eres ingeniero ingenioso y muy listo, dices, vale, ¿qué es lo más pesado que tiene este coche? Es eléctrico, las baterías. ¿Dónde es mejor poner las baterías? Lo más bajo y centradas posible. Dice, fenomenal, las pongo aquí. Aquí pongo las dos células en el suelo, lo más cerca. Fijaos, perfecto, lo más bajo y centrado posible. Pero claro, ahora te dicen, Nacho, ¿y dónde van las personas? Ah, pues encima. Encima pongo aquí, voy a dibujar las personas, así un poco chapucero. Claro, pero es que entonces el coche me queda muy alto, fenomenal. Pues entonces hago un sub y me quedo tan ancho. Es decir, lo he dibujado muy feo, pero da igual, lo entendéis. El hecho de que las baterías vayan debajo, lo que hacen es que una carrocería sub sea mucho más acertada. Y al final, si os fijáis, muchísimos coches eléctricos son sub, pero los que no lo son más altos de lo normal. Aunque no sean sub, son más altos porque generalmente el mejor sitio para colocar las baterías es en el suelo. ¿Y los híbridos? Siempre digo que en este momento, hoy día, pues los híbridos enchufables por temas de usabilidad y por temas legales son los coches probablemente más inteligentes porque tienen gran parte de las ventajas de los eléctricos y gran parte de las ventajas de los térmicos. Pero para un ingeniero es un lío porque tienes que tener un motor térmico y su depósito, un motor eléctrico y sus baterías, un follón, un rompecabezas. Lo que suelen hacer los ingenieros es tratar de poner las baterías no en el maletero, que a veces van en el maletero porque no caben en otro sitio. Lo ideal sería que fueran, bueno, más o menos bajo el asiento de las plazas traseras, de forma que más o menos centres el peso y lo compenses con el motor térmico que generalmente va delante. Para el resto, para los coches convencionales con motor térmico, bueno, y para los deportivos, está claro, no os deis más vueltas, la mejor ubicación del motor es central, posterior. ¿Cómo llevan? Iba a decir la totalidad de los coches de competición, pero no, hay excepciones para todos. Ya sabéis que me gustan las rarezas y aunque sea irme un poco por los cerros de Úbeda, quería hablar del Panoz LMP1 Roadster S de 1999, que es un coche raro porque es un coche de competición con motor delantero y propulsión trasera. Bueno, es un derivado del Panoz Esperante, que también tiene esta configuración. Como os digo, la excepción que confirma la regla. En un coche con motor convencional, pero que no sea biplaza, que tenga 4 o 5 plazas, lo ideal es poner el motor delantero central, es decir, por detrás del eje trasero. Algo que es muy sencillo cuando es un coche de propulsión trasera, que pones motor longitudinal, cambio y va el árbol de transmisión hasta atrás, pero mucho más complicado en los coches de tracción delantera, que además, por lo general, llevan el motor transversal para aprovechar más el espacio. Colocar el motor transversal, como innovó el Mini en su momento, pues permite aprovechar muchísimo el espacio, como os digo, pero perjudica el reparto de peso, porque el peso del motor, más cargado en el tren delantero. Tercera conclusión. Hay que distinguir entre un comportamiento eficaz y un comportamiento predecible. A ver, si queremos eficacia por encima de todo, está claro, ya lo he dicho, motor central, trasero. Si queremos un coche que sea fácil de conducir, que sea, digámoslo así, apto para todos los públicos, pues a lo mejor resulta que una tracción delantera con motor transversal, con mucho peso delante, pero va a ser un coche más fácil de llevar. ¿Por qué? Porque corregir el sobreviraje, es decir, que perdemos el eje trasero, que obliga a jugar con el acelerador y a hacer contravolante, es más difícil que una tracción delantera que si pasas
entras demasiado rápido en una curva, se abre y simplemente si giras para meter el coche e incluso si frenas va a entrar mejor. Por eso muchos coches que no son deportivos, pues se da prioridad a que el coche sea, como os digo, fácil de conducir, que es un coche, como se suele decir, noble, a pesar de que sea menos eficaz que otra configuración. Cuarta conclusión. Realmente la cuarta conclusión ya os lo he contado. Hay una norma, vamos a decirlo así, que se usa mucho en competición y en el diseño de los coches, que es, en general, cuanto más eficaz es un coche, más difícil es de conducir. Bueno, esto los ingenieros tratan de hacer coches que sean eficaces, además la electrónica ayuda mucho, y que no sean difíciles de conducir. Pero esto pasa cuando preparas el coche, endurece la suspensión, pone neumáticos más anchos. El límite de adherencia aumenta, pero el coche al límite es más complicado. El ejemplo paradigmático es un Fórmula 1. Un Fórmula 1 es el coche más eficaz que existe sobre el asfalto, pero es un coche muy caro. Y realmente solo hay unas decenas de personas en el mundo capaces de conducir un Fórmula 1 al límite. Conclusión final. La llegada de los eléctricos y los híbridos, sobre todo de los eléctricos, ha cambiado muchas cosas. En el diseño de un coche eléctrico, a efectos de comportamiento, pasa a ser mayor problema la cantidad de peso, porque pesan mucho y hacen que sean coches con muchas inercias y un poco torpes, que el poder colocarlos en el sitio más adecuado. Y cuando hablan de deportivos eléctricos y exhiben unas cifras de aceleración brutales, porque ya sabéis que aceleran un montón, yo me río porque los eléctricos son pesadísimos. Un coche deportivo mejor que tenga un motor térmico puede ser hibridado, es decir, que además tenga la ayuda de motores eléctricos, en algunos casos para que tenga tracción total, pero lo mejor es un motor térmico colocado donde debe ir. Lo malo para los aficionados es que estos auténticos deportivos de motor central desaparecen a toda velocidad, pero aún así a menos velocidad de la que aparecen toda esta nueva ola de subeléctricos. Como me gustan las rarezas, pensaba elegir una rareza como el Panoz Esperante, pero me he decidido por un coche de diseño figura Bertone, pero realmente lo diseña carrocería Bertone, pero el que lo diseña de verdad es Gandini. Estoy hablando del Fiat, que tiene un nombre muy curioso, X1/9. La verdad es que este coche me parece precioso, porque además, siempre que se habla de coches deportivos de motor central, todo el mundo piensa en Ferrari, Lamborghini, el Audi R8, y resulta que hay coches como este, o como también el Toyota MR2, que son deportivos con motor central, muy eficaces, porque los he probado, y tiene un paso por curva increíble, pero relativamente asequible. Bueno, y no quiero dejar de nombrar un coche, un Fiat de este tipo, muy bonito, Silhouette, que está preparado por David Chironi, que es el Fiat X1/9 Silhouette, que me parece un coche espectacular. En el consultorio Jaime me pregunta si en el caso de que el coche sea un coche deportivo con motor central, trasero, ¿en qué influye que sea longitudinal o transversal? Bueno, en el reparto de pesos influye relativamente poco. Lo que sucede también depende del motor. No es lo mismo un V6, que puede ser longitudinal, que un V12, pero lo que te diría que influye mucho es que al ponerlo transversal puedes hacer el coche más corto, dependiendo de lo que tú quieras, o más habitable. Puedes intentar que sea un 2+2. Por ejemplo, esto es muy importante cuando quieres hacer un coche que sea muy eficaz en curvas cerradas. Estaba pensando, o tengo en mente, el Lancia Stratos. El Lancia Stratos es un coche nacido para rallies. He leído por ahí alguna ficha técnica que tiene motor longitudinal. No tiene motor longitudinal, lo tiene transversal, un V6 Ferrari. Y eso permite que el coche sea muy cortito, con muy poca distancia entre ejes y que sea en zonas viradas imbatible, porque gira, vamos, en una moneda. Julian me pregunta por el tipo de transmisión de los prototipos de los hipercars de Le Mans. A ver, yo creo que te estás refiriendo a si son tracción total o no. Y la respuesta es que sí son tracción total, pero con trampa, porque son híbridos. Ojo, te leo, porque no me quiero equivocar. Pueden llevar un motor térmico de hasta 500 kilovatios, unos 670 caballos, que mueve las ruedas posteriores, pero puede llevar otros uno o más motores eléctricos de hasta 200 kilovatios, es decir, unos 270 caballos. Y lo que hacen es que estos mueven las ruedas delanteras, de forma que el coche, porque hay, según la velocidad puede ser tracción total o no, pero bueno, a efectos de lo que preguntas, funcionan como si fuera un tracción total con, en total, pues casi 1000 caballos, 890.
Y llegamos al final de este vídeo, un poco largo, un poco complicado, le he dado mucha guerra a Rodrigo, que si pizarra hermética, que si menciones, que si tal, pero bueno, yo creo que espero que haya valido la pena. Lo leeré en vuestros comentarios, por favor. Gracias por comentar, gracias por seguirnos, gracias por los likes, gracias por compartir los vídeos y espero veros de nuevo en nuestras clases magistrales de garaje hermético. Hasta pronto.